Si tienen su Biblia, pueden abrir su Biblia en Juan capítulo 10. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 16 esta mañana. Un título muy simple para el sermón de hoy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi tarea era hablarles de pastoreo y debido a que el caballero que estuvo aquí la semana pasada se robó mi texto primordial, pensé que predicaría de este texto acerca del Señor Jesucristo, como Él es el buen pastor y entonces, y algunas lecciones que podemos aprender de Él como pastores que estamos bajo su cuidado, que aplicar en nuestra vida y en nuestro ministerio. Entonces, Juan capítulo 10, versículos 11 al 16. Jesús dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos juntos. Padre, gracias de nuevo por la oportunidad de adorar juntos el día de hoy, mediante la canción y testimonio, mediante la lectura de la palabra, y ahora conforme oímos esta palabra siendo explicada un poco más. Dios, oro porque abras nuestros corazones y mentes y que traigas poder y convicción a nuestras vidas, y que tú nos permitas simplemente estar asombrados ante el buen pastor en esta mañana, y conforme vemos a Cristo, que aprendamos muchas lecciones que queremos imitar en nuestras vidas conforme buscamos ser fieles pastores también. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, antes de que continuemos a aprender lo que significa ser el buen pastor en este pasaje, quiero recordarles que en los versículos 7 al 10, el pasaje que está antes del que leí esta mañana, Jesús también dice ser la puerta de las ovejas. Entonces, una puerta es una barrera que marca la entrada de una casa o de un edificio o una habitación. Y aquí en Juan 10, Jesús es la puerta y aquí es la puerta a un lugar donde están las ovejas. Sin una puerta se te negaría el acceso a varios lugares a los que querrías entrar en tu vida. Pero con una puerta tienes la posibilidad de entrar en diferentes lugares conforme tú lo deseas. Una puerta es necesaria, es una parte necesaria e importante de nuestras vidas. Jesús es la puerta de las ovejas. Él es la puerta que permite que las ovejas verdaderas entren, y Jesús es la puerta que mantiene afuera a los pastores falsos y a las ovejas falsas. Jesús es la puerta de las ovejas verdaderas. Esto significa que Él, y solo Él, es nuestra entrada en el reino de Dios. Y al mismo tiempo, Él es la puerta que mantiene afuera a todos aquellos que no son de sus ovejas. A las cabras se les niega la entrada. Todos los lobos se mantienen afuera. Y así como vemos a Jesús como la puerta en los versículos 7 al 10, vemos a Jesús en los versículos 11 al 16 como el buen pastor. Un pastor, con frecuencia, tomaba sus ovejas a un lugar donde pastaran, más bien donde descansaran al fin del día. Este era un lugar de seguridad para que las ovejas se quedaran ahí durante la noche y fueran protegidas en ese tiempo de la noche. Las ovejas eran con frecuencia protegidas por un muro, por una pared de piedras de más de 4 metros de altura. En la mañana el pastor venía y llamaba a sus propias ovejas por nombre y los sacaba. Y las ovejas podían estar pastando ahí donde habían descansado, pero cuando las ovejas oían su nombre llamar, cuando oía su nombre, salían. La oveja, el pastor puede decir: ven, pierna café, ven, blanquita, ven, acolchonada, ven, manchadita. Cuando las ovejas oían su voz, de nuevo, la voz del pastor, reconocían esa voz y respondían a esa voz y seguían la voz de su pastor. En los versículos 1 al 5 se nos dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. A un extraño no seguirán, oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero la voz del pastor van a seguir de donde están, de donde están a la pastura, donde puedan seguir
siendo alimentadas y nutridas. Este es un retrato de Jesús, el buen pastor, guiando a aquellos que son sus ovejas verdaderas para que salgan del judaísmo y entren al cristianismo, a que salgan del antiguo pacto y entren al nuevo pacto, a que salgan de un apego externo a la ley y entren a un corazón hecho de carne que anhela una relación personal con el buen pastor mediante el arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ciertamente saben a partir de su estudio del Evangelio de Juan, esta es la cuarta de 7 afirmaciones yo soy aquí en este Evangelio glorioso, en donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Ahora, estas 7 afirmaciones yo soy, en donde Jesús básicamente está diciendo que Él es Dios, y cuando Él dice yo soy el buen pastor, creo que es interesante señalar que está a la mitad. Y algunos dirían que si ves las 7 afirmaciones yo soy como una estructura quiástica, entonces la afirmación de yo soy el buen pastor recibe el énfasis más grande al estar en el medio. Esto bien podría ser el centro mismo del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. Un pastor es una persona que cuida las ovejas. Él lleva a las ovejas a pastos verdes. Perdón. Él alimenta a las ovejas con alimento que las nutre. Él protege a las ovejas de los lobos. Él ayuda a las ovejas cuando están lastimadas. Un pastor cuida de las ovejas a lo largo del día y se asegura de que estén protegidas en la noche. Un pastor cuida las suyas, mantiene su ojo en ellas, cuida a sus ovejas y conoce a cada una por nombre. El buen pastor le ministra a las ovejas, él se deleita en ellas, él no va a dañar ni va a descuidar a las ovejas. Esto es lo que Jesús es y esto es lo que Jesús hace. Él es el buen pastor. La palabra bueno aquí en este texto es apartada para describir al Señor Jesús de manera excepcional, sobresaliendo por encima del resto de los pastores. No hay uno como este pastor y ni siquiera se acerca. Bueno se refiere a quien es Cristo. Él es perfecto, su esencia, Él es santo. Él está en una clase por sí mismo, por encima de cualquier otro pastor. Podrán recordar en Lucas 18 la interacción que Jesús tuvo con Jesús y el joven rico en Lucas 18, 19, y le viene a hacer una pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús quiere saber por qué este hombre le está llamando buen maestro. Quiere saber es por qué reconoce la deidad de Cristo o es por alguna otra razón. En otras palabras, solo Dios, únicamente Dios es bueno, y porque Jesús es Dios, Él es el buen maestro. Y de la misma manera en la que Él es el buen maestro, Él también es el buen pastor. Él es el único pastor que es así. Jesús es el buen pastor porque Él es el pastor divino. Jesús es el buen pastor porque no hay maldad en Él. Él es abnegado, no hay falla en Él, no hay pecado en Él. Creo que es interesante señalar también que el Nuevo Testamento de hecho nos da 2 palabras más que describen al buen pastor, que apuntan por igual a la deidad de Cristo, y ese es el gran pastor y el príncipe de los pastores. Hebreos 13, versículos 20 al 21, vemos a Jesús como el gran pastor, en donde el escritor de Hebreos escribe, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, a fin de que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a sus ojos, mediante Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una referencia al gran pastor, como un recordatorio del Salvador pastor resucitado, quien mediante la sangre de su pacto tiene la capacidad de equiparte con todo lo que es bueno para que hagas su voluntad y lo hagas para su gloria. Él es un gran pastor,
quien ha sido resucitado de los muertos, para que tú también tengas vida eterna. Entonces vemos a Jesús como el buen pastor, aquí en Juan 10, lo vemos como el gran pastor en Hebreos 13, 20 y 21, y después también lo vemos en 1 Pedro 5, versículo 4. El príncipe de los pastores, ¿verdad? Tenemos entonces al buen pastor, al gran pastor y al príncipe de los pastores, y cuando el príncipe de los pastores aparezca, vosotros también recibiréis la corona inalterable de gloria. Aquí Pedro se está dirigiendo a los colegas ancianos como pastores que están bajo el príncipe de los pastores. Los pastores y ancianos deben servir como aquellos que están bajo la autoridad, bajo el príncipe de los pastores, cuidando fielmente al rebaño y esperando de manera pronta su regreso. Y cuando el príncipe de los pastores aparezca, si los pastores que están bajo su autoridad han sido fieles, entonces ellos también van a recibir una corona inmarcesible de gloria. Entonces, qué gran y sorprendente privilegio es saber que si estás en Cristo hoy, tienes un buen pastor, tienes un gran pastor, tienes al príncipe de los pastores, y esto debería alentarte hoy, en medio de tus estudios, en medio de estar aquí en el seminario. Conforme estás apilando toda la información, a veces es bueno detenerte y decir, estoy agradecido porque tengo un gran pastor, estoy agradecido porque tengo un buen pastor, estoy agradecido porque tengo un príncipe de los pastores, y eso debe animarnos mucho como alumnos del seminario, y también no solo en la actualidad, sino en pastores que vamos a servir bajo el príncipe de los pastores en el futuro. Debes ver con interés cómo Jesús pastorea para que puedas seguir su ejemplo. Para nuestro tiempo entonces, juntos en esta mañana, quiero solo darles 4 características del buen pastor. 4 características del buen pastor de nuestro texto, de los versículos 11 al 16. Número 1, el buen pastor muere por sus ovejas. Podríamos decirlo de esta manera, un par de subpuntos ahí. El primero sería, su muerte es sacrificial. Su muerte es sacrificial. Observa cómo el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor pone su vida. Él da su vida tanto como un sacrificio diario en el servicio y como un sacrificio propiciatorio en la expiación. Jesús sacrificó diariamente sus propias comodidades y su propia gloria para hacer la voluntad del Padre. Jesús sirvió como un pastor fiel a lo largo de su vida y en su muerte. Jesús, como el buen pastor y fiel, es visto aquí como la antítesis a los ladrones mencionados en el versículo 8. Aquellos eran los pastores falsos de Israel. Aquellos eran los escribas y los fariseos que intentaron robar de las ovejas y dañar a las ovejas. En Juan 9 vemos cómo los fariseos hicieron esto al excomunicar al hombre que nació ciego. ¿Se acuerdan de ese hombre que nació ciego? Apenas en el capítulo anterior llega a ver, llega a reconocer que Jesús es el Cristo, deberían haberlo abrazado. Si hubieran sido pastores fieles de Israel, deberían haberlo abrazado y haberlo recibido y haber aprendido de él, pero en lugar de esto, lo expulsaron de la sinagoga y expulsaron a sus padres de la sinagoga. Y cualquier persona que reconociera a Jesús como el Cristo lo rechazaba, lo expulsaba. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que lo que está pasando es que estos fariseos eran los ladrones y los asalariados, y estos mismos fariseos le negaron a este hombre y a sus padres cualquier tipo de honor por ser los padres de aquel que ahora podía ver. Y no solo eso, sino también estos fariseos le negaron a sus propios padres la idea del cuidado físico en su edad avanzada al darles dinero, y en lugar de estar sirviendo a sus padres, se lo daban al templo y lo llamaban corbán. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús habló de esto en Marcos 12:40, diciendo que devoran las casas de las viudas? Él dice en Lucas 11:39, y vosotros, fariseos, limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de avaricia, de robo y de impiedad. Lucas 16:14, los fariseos que amaban el dinero, que eran avaros, oyeron todas estas cosas y trataron de ridiculizarlo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los líderes de Israel deberían haber estado entregándose sacrificialmente a sí mismos por las ovejas, pero en lugar de esto, estaban robando de las ovejas, estaban abusando de las ovejas y estaban dañando a las ovejas. Pero Jesucristo es descrito como el buen pastor porque Él es exactamente lo opuesto
de los falsos pastores. Y el buen pastor no vino a robar, a explotar a las ovejas, él vino a morir por ellas. 3 veces en nuestro pasaje esta mañana, Jesús de manera clara afirmó la naturaleza sacrificial de su muerte. Aquí en el versículo 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el versículo 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Inclusive en el versículo 17, yo pongo mi vida. Ahora necesitas saber que Jesús no murió como mártir. Él no fue matado por los hombres. Él murió como un sustituto dispuesto. Él de manera voluntaria puso su vida por pecadores. Él se entregó de manera deliberada por nosotros. Amigos míos, eso es lo que necesitamos aprender como pastores que servimos bajo Jesús diariamente, que morimos por las ovejas que Dios nos ha encomendado a nuestro cuidado, que todo momento, de todo día, haces a un lado tu comodidad, haces a un lado tu agenda, haces a un lado lo que te beneficiaría a ti para servir a las ovejas. Debes seguir el modelo bueno del buen pastor, sacrificas diariamente. Y no solo la muerte de Jesús fue sacrificial, sino que también fue selectiva. Él fue selectivo. Observe el versículo 11 de nuevo al final. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas, versículo 11. Dice que hay ovejas en particular que Jesús tiene en mente aquí. Jesús murió por las ovejas que oirían su voz. Jesús murió por las ovejas que huyen de la voz de extraños. Jesús murió por las ovejas que entrarían por la puerta. Él murió por las ovejas que entran a través de él y entran y salen a encontrar pastos. Estas son sus ovejas. Entonces podremos hacer la pregunta y de manera apropiada aquí en el Seminario Masters: ¿por quién puso su vida Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Y respondería esta pregunta a partir de este pasaje: no fue por los ángeles caídos, sino por hombres pecaminosos. No fue por los hombres en general, sino específicamente por los suyos. No fue una muerte universal, sino una muerte sacrificial por un grupo selecto de personas por quienes el sustituto de Cristo provee perdón. La expiación de Cristo es una redención particular. La expiación de Cristo es un cumplimiento concentrado. La expiación de Cristo es un apaciguamiento poderoso de la ira de Dios por aquellos que se arrepentirían y creerían. Y no hay una sangre que sobra aquí, sino que la sangre de Cristo fue derramada específicamente por personas que son de su propio redil. Jesús murió por las ovejas, no por los cabritos. El ángel le dijo a José, Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús ora por los suyos en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, versículo 9, donde dice: estoy orando por ellos. No oro por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado, porque tuyos son. Entonces, permíteme preguntarte en esta mañana: ¿eres uno de sus ovejas el día de hoy? ¿O eres un cabrito? ¿Estás sentado a la derecha o estás sentado a la izquierda? ¿Eres un republicano o eres un... Solo estoy bromeando. Descansen, respiren, muy bien. Pero la idea es: ¿has sido lavado por su sangre? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has sido llamado al ministerio del creyente, el cual es al que hemos sido llamados todos como pastores bajo el buen pastor, el Jesucristo, el Señor Jesucristo? Él te seleccionó. Su sangre cubre tu pecado. Él te llamó de las tinieblas a la luz y Él quiere que sigas sus pasos, y una de las maneras en las que sigues sus pasos es ves y aprendes de lo que puedes del pastor. El buen pastor muere por sus ovejas, y en segundo lugar, el día de hoy quiero que vean que el buen pastor no deja a las ovejas. El buen pastor no deja a las ovejas. Un par de puntos bajo este encabezado principal. Una mano asalariada deja a las ovejas. Una mano asalariada deja a las ovejas, versículo 12. Aquí leemos, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La palabra aquí para asalariado se refiere a un trabajador contratado.
Él no es el dueño. Él no tiene un interés personal en esto. Por lo tanto, Él puede o no mostrar que es fiel. Eso será determinado por su propia virtud o ausencia de virtud. Y en este caso aprendemos que la mano asalariada contratada no es un pastor. Él no tiene el mismo compromiso con guiar y alimentar y proteger y cuidar de las ovejas. Él simplemente está tratando de ganar dinero. Él es un mercenario. Él es un trabajador que trabaja cuando las cosas son cómodas, en quien no se puede confiar para que cumpla con el trabajo en medio de la dificultad o el peligro. Él es un cobarde que huye frente al peligro. Y cuando esta mano contratada ve al labo venir, él abandona su responsabilidad y huye. Él es vencido por el temor. Él no se queda para pelear por lo que es correcto, proteger a las ovejas del daño. Él solo está metido ahí por el dinero y cuando ya no vale para él huye. Él sale corriendo. Él es un desertor. Y en este punto las ovejas se quedan sin un pastor. Y algunas son comidas. Otras son dispersadas. El rebaño es afectado y no hay un contraataque. No hay un punto de regreso. No hay defensa. No hay seguridad. No hay plan para congregar de regreso a estas ovejas. Este es Jurassic World, el reino caído, en donde todos los dinosaurios están corriendo y están comiendo a quien quieren sin control. Entendemos que eso es lo que los falsos pastores hacen, huyen cuando tienen que poner su vida por la de alguien más. En el libro de Zacarías, Dios tiene algunas palabras fuertes para el pastor, quien deja al rebaño. Zacarías 11:17, ay de mi pastor sin valor, quien abandona al rebaño, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, que su brazo se seque totalmente, su ojo derecho sea totalmente cegado. Palabras fuertes para el pastor que no vale. Este versículo, de regreso a Juan 10, versículos 11 al 12, aquí estamos viendo que este versículo está diciendo que este pastor de Israel, que debe quedarse junto a su rebaño, pero lo que estaba pasando es que estos pastores estaban comenzando a abandonar su rebaño y estaban mostrando ser inútiles. Este tipo de pastor sin valor, va a enfrentar castigo y las tramas necias del pastor sin valor van a ser enfrentados cuando el pastor verdadero regrese. También leemos en Jeremías 23, versículos 1 al 3, pueden escribirlo y simplemente escuchen Jeremías 23, 1 al 3. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi pastura, declara Jehová. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, acerca de los pastores que cuidan de mi pueblo, habéis dispersado mi rebaño y las habéis alejado y no las habéis cuidado. He aquí, voy a hablar con ustedes, voy a encargarme de ustedes por vuestras malas obras, declara Jehová. Después congregaré al remanente de mi rebaño de todos los países a los que los he llevado y los traeré de regreso a su redil y serán fructíferos y se multiplicarán. ¿Saben parte de lo que está diciendo aquí Dios? Realmente no los necesito, los quiero, los he llamado, porque los llamé de las tinieblas a la luz, quiero que sean fieles, pero inclusive si pierden la, la dirección, yo voy a congregar a mis ovejas y yo las voy a encontrar. Los pastores infieles van a ser enfrentados de manera directa por Dios. Es un llamado elevado, ser un pastor que está bajo la autoridad del pastor del Señor Jesucristo, y estos pastores que no valen nada van a enfrentar el pago por sus obras malas. El Señor va a congregar a las ovejas, va a tomar al remanente que queda y los va a traer de regreso al redil, los va a bendecir y van a ser fructíferos y multiplicar. Una mano asalariada deja las ovejas porque él no quiere sufrir. Una mano asalariada, en segundo lugar, no se preocupa por las ovejas. ¿Por qué es que la mano asalariada huye? ¿Por qué se va? Porque no le importa. La palabra cuidar o estar preocupado significa tener un interés en alguien. La mano asalariada solo se preocupa por sí misma. ¿Por qué se va? Porque no le importa. Esta palabra importa significa estar preocupado. Significa tener un interés en alguien. La mano asalariada solo se preocupa por sí misma. No le interesa el bienestar de otros, solo está preocupado por sí mismo. Desafortunadamente todavía está pasando esto por todo Estados Unidos, por todo el mundo en la actualidad. Estaba leyendo apenas recientemente
de cómo el pastor que fundó la iglesia presbiteriana del Lago Sur en Huntsville, en Carolina del Norte, llegó a un acuerdo para reconocer que es culpable por fraude en conexión a malversación de fondos hasta 1.5 millones de dólares de la iglesia en la Academia Cristiana de el Lago Sur. Otro artículo reportó que el pastor Keith Hall y su esposa Leslie se entregaron después de que los sorprendieron robando más de $40,000 de la iglesia del viaje en Triad, en el Punto Alto, en Carolina del Norte. En Columbia, Carolina del Sur, creo que los de Carolina, las Carolinas están con problemas ahí de pastores que se roban el dinero, pero en Carolina del Sur, en Columbia, un pastor que sirvió ahí ha sido sentenciado a 5 años de prisión después de que reconoció ser culpable por malversación de más de $250,000 de su iglesia. Y la lista sigue y sigue. Estos pastores, no es algo que esto sucede solo en el Antiguo Testamento, no es solo que pasó con los falsos pastores que eran los fariseos y escribas del Nuevo Testamento. La tentación todavía es una realidad en todo corazón. La lista siga. Y estos pastores no se preocupan por las ovejas, se preocupan por el dinero. Están buscando un trabajo fácil, con dinero fácil, pero no están haciendo el trabajo de alguien que trabaja duro. La gente en mi congregación dice, no sé por qué me pagan tanto, solo trabajo una vez a la semana, un día a la semana, ¿no es cierto? Y es mucho en el ministerio, pero eso no es lo que hacemos, ¿verdad? Debemos ser fieles cada día, 24 horas al día, 7 días a la semana, buscando, cuidando a las ovejas que Dios ha encomendado a nuestro cuidado. Entonces, gracias a Dios, porque el buen pastor no es así. Y quiero desafiarlos como un pastor que sirve bajo el príncipe de los pastores esta mañana, que no está buscando el ejemplo de estos. Quiero desafiarte a que no busques el ejemplo de estos asalariados, sino que más bien busques el ejemplo del Señor Jesucristo, que seamos fieles a su palabra, que entregamos nuestras vidas por la obra del ministerio y que seamos fieles a las ovejas, que oyemos las palabras de Pablo a los ancianos efesios en Hechos 20:28, en donde dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Debes cuidar primero tu primer corazón. Tienes que tener cuidado de no rendirte al materialismo. Vas a luchar diario con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tienes que cuidar de las ovejas. Si vas a cuidar de las ovejas que Dios te ha encomendado, tienes que cuidar tu corazón por la ayuda del Espíritu Santo, estando en la palabra de Dios día tras día, leyendo la palabra de Dios para ti mismo, diciendo, Dios, ayúdame. He visto hombres en el ministerio que caen a derecha y a izquierda, que nunca me había imaginado, nunca había pensado ni por un segundo. Y me aterra, porque me doy cuenta que fuera de la gracia de Dios, yo estaré ahí. Y no quiero volverme como un pastor falso. Entonces, cuando comenzamos a ver nuestra cuenta de banco, voy pensando, ¿puedo comprar esto y comprar aquello? Tenemos que decir, oye, mi amor, le digo a mi esposa, tenemos que preguntarle al Señor, ¿a quién podemos darle? Y no, podemos comprar esto y aquello. ¿A quién más podríamos apoyar? ¿Cómo podremos ser mejores administradores de lo que Dios nos da? Porque la tentación es parte de lo que solo somos nosotros y tienes que pedirle a Dios que te ayude a mantenerte humilde y a mantenerte santo. Amén. ¿Hay algún amén aquí? Solíamos decir amén cuando yo estaba aquí. ¿Todavía lo dicen? Muy bien. Muy bien. Número 3. El tercer encabezado que estamos viendo aquí. El buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Versículos 14 y 15. Un par de subpuntos aquí sería la intimidad entre el pastor y las ovejas. Observen el versículo 14. La intimidad entre el pastor y sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora de nuevo Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ya hablamos de esta palabra bien un poco más, pero es simplemente para recordar, es una palabra amplia que abarca muchas cosas, es una palabra que abarca mucho, es usada 76 veces en el Nuevo Testamento. Me gusta esto porque la primera vez que aparece la palabra bueno en el Evangelio de Juan se encuentra en Juan 2:10, en donde cuando Jesús hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan de lo que dijo el maestresala? Juan 2:10 y dijo, todo mundo sirve primero el buen vino y cuando la gente ha bebido, entonces el vino malo. Pero tú has mantenido el buen vino hasta ahora. En Juan 2, el significado de la palabra bueno significa excelencia, excelente, lo mejor, selecto, aquello que es superior al resto. El tipo de agua esa agua que fue convertida en vino, era del mejor tipo que se habían probado. Está presentado como contraste con algo que es inferior o es común y corriente. De la misma manera, en Juan 10, el buen pastor
se presenta como contraste a los malos pastores. Solo Jesús es el buen pastor, solo Él es amable, gentil y firme cuando necesita hacerlo. Él es el buen pastor y el buen pastor conoce a los suyos y los suyos lo conocen a Él. Las ovejas no solo son un número para este pastor del alma. Jesús ama a sus ovejas por quienes son y no por lo que Él puede obtener de ellas. Necesitamos recordar que el buen pastor no necesita lana, no necesita carne, no necesita pieles de ovejas. Este buen pastor es totalmente suficiente en sí mismo, no tiene deseo alguno de quitarle algo a las ovejas, sino más bien darle a las ovejas. Él no tiene deseo de dañar a las ovejas, sino que Él quiere ayudar a las ovejas. Él no tiene deseo de abandonar a las ovejas, sino que Él adora a sus ovejas y Él se preocupa profundamente por ellas y las conoce por nombre. En estos versículos la palabra conoce expresa una relación de amor profunda. La verdad simple aquí es que Jesús conoce y ama a los suyos y los suyos lo conocen y lo aman a Él. Jesús ha conocido a sus ovejas desde la eternidad pasada. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Jesús conoce nuestras fortalezas y Él conoce nuestras debilidades y Él conoce nuestras victorias y Él conoce nuestros fracasos y Él conoce nuestras tendencias buenas y Él conoce las áreas en donde luchamos y Él nos ama de cualquier manera. Gracias a Dios, porque Él nos ama de cualquier manera a pesar de eso. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, Él conoce a aquellos que se refugian en Él. 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y parte de lo que está siendo enfatizado aquí es que si el buen pastor te conoce a ti, entonces Él va a cuidar de ti y te va a proteger. Y así como Jesús es el buen pastor, tú y yo deberíamos ser buenas ovejas. Él es el buen pastor, tú y yo somos llamados a ser buenas ovejas, lo cual significa que conocemos al pastor y amamos al pastor y seguimos al pastor y escuchamos a su voz y a sus advertencias de peligro. Escuchamos a su sabiduría y dependemos de su voz. La intimidad que existe entre el buen pastor y sus ovejas está ahí, porque estuvo ahí primero entre el Padre y el Hijo. Su punto aquí es la intimidad entre el Padre y el Hijo. Observen el versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos hablando aquí de la intimidad, del conocimiento entre el Padre y el Hijo. Fue nuestro equipo de ancianos que recientemente leyó el libro Deleitándose en la Trinidad, escrito por Miguel Reeves. Es un libro excepcional, es un libro muy útil que nos ayuda a entender mejor y beneficiarnos de manera práctica de nuestra relación con el Dios Trino. Y en el primer capítulo, Miguel Reeves hace la pregunta, ¿qué era exactamente lo que Dios estaba haciendo antes de la creación? Se oye como una de esas preguntas que a mis hijos les gusta preguntar cuando los estoy acostando ya muy tarde por la noche. Oye Dios, ¿qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Oh, hijo, estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo cosas buenas. Se oye como una de esas preguntas que no hacemos de manera sincera diariamente, pero Miguel Reeds está preguntando, ¿qué era exactamente lo que Dios estaba haciendo antes de la creación? Debido a que vivimos en el tiempo y el espacio y en la creación maravillosa y magnífica, es difícil imaginar lo que Dios podría haber estado haciendo antes de la creación. Digo, ciertamente lo mantenemos muy ocupado con todas nuestras necesidades, nuestras peticiones y oraciones y nuestra búsqueda al pasar tiempo con Él. Sin embargo, Miguel Reeves dice que esta es una pregunta fácil de responder. Jesús nos dice de manera explícita lo que Él estaba haciendo en Juan 17:24. Padre, quiero que también ellos a quienes me has dado estén conmigo en donde yo estoy para ver mi gloria, la gloria que tú me diste porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Entonces, aún antes de que Dios llegara a crear, antes de que gobernara el mundo, antes de que cualquier otra cosa, Dios era un padre amando a su Hijo. ¿Qué estaba haciendo Él antes de la creación? Él estaba amando a su Hijo. Esto expresa una intimidad increíble entre el Padre y el Hijo.
El Padre ha estado amando al Hijo desde la eternidad pasada. Juan 3:35 lo dice, perdón, Juan 3:35 lo dice de esta manera. El Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas a Él. El Hijo también ama al Padre con el mismo tipo de amor. Vemos esto a lo largo del Evangelio de Juan. Juan 5:19, por ejemplo. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve al Padre hacer, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo hace igual. Lo que estamos viendo aquí es esto. Jesús ama al Padre, no hay duda al respecto. Jesús muestra su amor hacia el Padre en tantas maneras. Él lo honra con sus palabras y lo obedece con su vida. Y Él lo reconoce en toda su enseñanza. Pero la manera en la que Jesús muestra su amor hacia el Padre, que es mayor que cualquier otro, es al ir a la cruz. Y de la misma manera, Dios muestra su amor hacia el Hijo, al honrar su sacrificio y después al resucitar a Jesús de la tumba. Jesús no murió en vano. En la crucifixión, Jesús cumplió la voluntad del Padre. Y en la resurrección, el Padre le da a Jesús el nombre, que es sobre todo nombre. Y Jesús es el regalo de Dios de amor. Y la iglesia es el regalo de Jesús hacia el Padre que se lo devuelve. Entonces, de nuevo, en estos versículos Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Cómo podemos entender esto mejor? ¿Cómo podemos entender esta intimidad entre el pastor y las ovejas? Y la respuesta es al entender mejor el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Porque Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esto es amor perfecto. Esto es amor intratrinitario. Simplemente ve cuánto el Hijo ama al Padre y cuánto el Padre ama al Hijo y vas a entender mejor cuánto Jesús ama a sus ovejas y cuánto sus ovejas deberían amarlo a mí. Si quieren saber cuánto Jesús ama a las ovejas, de nuevo, ve el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y si quieres saber cuánto como pastor debes amar y si quieres saber cuánto debes amar a las ovejas, ve simplemente cuánto Cristo ama a las ovejas. Amigos míos, como pastores que servimos bajo el príncipe de los pastores, necesitamos asegurarnos de que estamos enseñándole a nuestra congregación de la intimidad sin paralelos entre el buen pastor y sus ovejas. Y la mejor manera en la que ellos pueden aprender eso es recordar la intimidad incomparable entre el Padre y el Hijo. Esto es predicar el indicativo a tu congregación y no solo lo imperativo. Esto es asegurarte de que tu congregación está recibiendo una dosis completa del amor que Dios tiene hacia los suyos. Tu congregación necesita saber que son amados por Dios con un amor extravagante, un amor sin paralelos, un amor inmortal. Y como padre, le doy muchos imperativos a mis hijos. Ustedes, Liz y yo, tenemos 5 hijos. Muchas veces estoy diciendo, muy bien, haz esto, no hagas aquello, haz esto, no hagas aquello. Y si no tengo cuidado, estoy en el modo de padre. Yo soy el hijo, yo estoy a cargo de esta casa y vas a hacer lo que digo. Y a veces olvido que también debo, además de los imperativos de preparación de hacer esto y no hagas aquello, necesito estar diciendo, hijos, los amo. Oye, Ana, te amo. Nate, te quiero. Micaiah, te quiero. Hudson, te quiero. Zoe, eres tan preciada para mí, te quiero. Pero necesitamos estarles diciendo a nuestros hijos regularmente que los quiero, y no solo decirlo con tus palabras, sino con tus acciones. Y no estoy diciendo que, y también se lo puedes decir a tu congregación, los amo, gracias por haberme dejado estar fuera la semana pasada, me encanta estar aquí, amo a esta congregación, y necesito recordarles que los amas también al estar ahí en lo que necesiten. Cuando recibes esa llamada en la noche, ahí en el hospital, y hay alguna necesidad de consejería, yo espero que digas, amo a mis ovejas, voy a estar ahí para servirles. Cuando llamen mi nombre, acabo de escuchar a un miembro de la iglesia y me dijo, este es mi celular, este es tu celular, me preguntó este miembro de la iglesia, y le dije, claro, háblame cuando quieras. Ahora, esto puede estarme llamando todo el tiempo, pues yo lo sé, pero ese es el corazón que debemos tener. Necesita estar ahí para que las ovejas tengan esa intimidad de que las conocemos y que nos conocen a nosotros. Les voy a dar una característica final del buen pastor que va a alimentar su corazón. Número 4, el buen pastor tiene otras ovejas que no son de este rebaño. Versículo 16. Hablemos de traer a otros al rebaño.
Primera parte del versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor no solo está concentrado en Israel, él también está concentrado en los gentiles. Él no ha limitado la salvación a los judíos, sino que también ha invitado a no judíos para que sean injertados. Y esto es presentado de manera más clara en Juan 11:52, en donde aprendemos que Jesús murió no solo por la nación de Israel, sino también por aquellos que están afuera de Israel. Hablando de la crucifixión, aprendemos que no fue para nuestra nación únicamente, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersados. Vemos esto en Hechos 18, cuando Pablo está en Corinto, una ciudad griega, y él tiene esa visión en Hechos 18, versículos 9 y 10. Y el Señor le dijo a Pablo una noche en una visión, no temáis, sino sigue hablando y no guarde silencio, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para dañarte, porque tengo a muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Ahora, simplemente, yo creo que esto es sorprendente. Pablo está haciendo el trabajo duro del evangelismo en una ciudad pagana que se burla de Dios. Inclusive aquellos que estaban viniendo a Cristo todavía estaban luchando con el pecado y la iglesia tenía problemas. Pero ¿saben qué? Cristo dijo, tengo a personas aquí, contigo, Pablo, ahí donde estás tú, que congregar en esta ciudad, en este lugar, sé fiel, porque mi brazo no es demasiado corto para salvar. Y sabes una cosa, creo que tenemos que tener cuidado, o fácilmente podríamos volvernos como los judíos al pensar que la salvación es solo para nosotros, aquellos que han sido creados en un hogar cristiano, aquellos a los que se le ha enseñado la Biblia su vida entera, aquellos que están en el seminario preparándose para el ministerio de tiempo completo. Permítanme recordarles esta mañana que no, el Evangelio es para las ovejas que todavía no son parte de este rebaño. El Evangelio es para los débiles y para los cansados y para el adicto y para el alcohólico y para el que no tiene casa y para el homosexual y para el transgénero. El Evangelio es para el pobre y es para el soberbio. Es para los occidentales y para aquellos que están en Afganistán, Irak y Corea del Norte. Estuve en Singapur el verano pasado con un egresado del Master Seminar, el pastor Sun Young. Me dijo cuán emocionado estaba por la cumbre en Singapur entre el presidente Trump y Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Porque este pastor me dijo que si la paz se hacía, entonces esto presentaba una gran oportunidad para entrar en Corea del Norte con el Evangelio de Jesucristo y, y Sun Young dijo, hay personas ahí, tenemos a Puebla ahí. Y yo estaba pensando, oh, los misiles y demás, la economía. Hay personas ahí en nuestra iglesia que están listos a ir a Corea del Norte a predicar el Evangelio a aquellos que necesitan arrepentirse y ser bautizados en Cristo. Y yo quedé aplastado. En cuanto caiga el muro, entramos. Necesitamos un graduado de Master Seminar en Corea del Norte. Necesitamos ahí que estén llamados a las ovejas que aún no han sido llamadas, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Y lo que estamos leyendo aquí es una gran comisión. He estado leyendo de la idea aquí de que el corazón de Cristo sangra por las naciones. Él no solo está sangrando por la nación de Israel, sino por personas de toda tribu, de toda cultura, de toda lengua. Los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Salmo 67. Entonces, aquí en el contexto de Juan 10, Jesús está recordándole a los judíos que el Evangelio es más grande que Israel y va más allá de los judíos a tierras extranjeras y a sociedades extranjeras, porque Jesús tiene otras ovejas. Y no estás agradecido porque tiene otras ovejas, porque si tú estás en Cristo esta mañana, lo más probable es que eras una de esas ovejas. Lo más probable esta mañana es que tú no eres un judío étnico. Y entonces esto significa que Él estaba pensando en ti. En Juan 10:16, Él pudo haber estado pensando en salvarte a ti, porque el llamado de Jesús es más grande que el grupo, un grupo étnico. Su llamado es más grande que un idioma. Su llamado es más grande que un idioma, un grupo étnico. Su llamado es más grande que una nación. Y también debe ser el tuyo. Necesitamos estar involucrados en el evangelismo aquí en la parte sur de California y por todo el globo. Necesitamos estar creando a nuestros hijos y alentando a nuestros alumnos de universidad y a los adultos a que vendan su casa y se unan al movimiento de misiones por todo el mundo. Estaba escuchando a John Piper no hace mucho tiempo
atrás. De vez en cuando es bueno escucharlo. Y él dijo, porque él le preguntaron, ¿por qué la gente no va al campo misionero? Él dijo, porque los padres les dicen que no vayan. Escúchenme, tus hijos no son tuyos y debes crearlos para enviarlos. Y tu congregación tampoco son tuyas. Que seas una iglesia concentrada en las misiones que de hecho está cumpliendo la gran comisión y no solo una comisión local. Entonces la idea aquí es que Jesús tiene a ovejas y el último, su punto es que están siendo unificadas como un rebaño al final del versículo 19. Y habrá entonces un rebaño y un pastor. Y podemos saber de esto que solo hay un pastor. Todas las ovejas verdaderas se escuchan a una voz verdadera. Podemos vernos diferentes por fuera, pero por dentro tenemos su sangre pasando por nuestras venas. Todos debemos tener la misma mente y la misma actitud que Cristo Jesús. Qué gran recordatorio del hecho de que si estamos unidos en Cristo, entonces tenemos la responsabilidad de alcanzar al mundo para Jesucristo. Entonces permítame hacerte una pregunta. ¿Estás amando a tus hermanos y hermanas en tu iglesia? ¿Les estás recordando que todos somos uno en Cristo? ¿Estás amando a tus hermanos cristianos por todo el mundo? ¿Te das cuenta de que en Cristo todos tenemos un Señor, una fe y un bautizo? Esto debería unificar nuestras iglesias. Digo, todos somos uno. Diferentes trasfondos, pero todos somos uno. Entonces mi corazón para cada uno de ustedes en esta mañana sería que quieras aprender acerca de pastorear y después que quieran vivirlo. Si vas a aprender del gran pastor, del buen pastor, el Señor Jesucristo, debemos recordar que Él es nuestro único ejemplo perfecto. Solo Él es bueno, solo Él es digno, solo Él puede enseñarte y capacitarte para ser fiel en su servicio. Jesús fue el gran predicador, pero Él también fue un gran pastor. Jesús fue un maestro de maestros, pero Él también fue un pastor maestro, maestro de pastores. Jesús fue un gran sanador, pero Él también fue un consejero maravilloso. Y así como Jesús ha pastoreado tu alma, que tú seas fiel como un pastor que sirve bajo el príncipe de los pastores, pastoreando a las almas encomendadas a ti bajo su cuidado. Oremos.